Esa es la importancia de la historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, esta es una frase extraída de uno de los artículos que tenían que leer. Dice: los datos en la historia natural de la infección por VIH son importantes para consejería de pacientes, para estimar la probabilidad social y económica y el impacto de la enfermedad, planificar servicios y guiar estrategias de tratamiento. Definición, entonces, ¿a qué se refiere historia natural? Es la descripción de la evolución de la enfermedad desde que inicia, o sea, desde que el individuo está sano, cuando se torna enfermo, pasando por las diferentes etapas: subclínica, clínica y desenlace final. ¿Qué puede ser el desenlace? Curación. Cuando, por ejemplo, tienen una varicela, para la varicela no hay nada, a menos que ya esté vacunado, pero, por ejemplo, una persona que no tuvo vacuna de varicela, tuvo la enfermedad, inició por un periodo, digamos, estando sano, que es la etapa prepatológica. Cuando le empezó a sentir fiebre antes de que le salgan las erupciones, está en una parte subclínica, es decir, tiene unos síntomas, tiene malestar, tiene fiebre, pero todavía no se sabe qué es. Pasa a la etapa clínica. La etapa clínica es donde se hace el diagnóstico. En la etapa clínica, ¿cómo se hace el diagnóstico? Las erupciones, tiene las pápulas. ¿Y el desenlace cuál es? Curación espontánea, o se vuelve de pronto alguna complicación asociada. Por ejemplo, una complicación de la varicela afecta cualquier mucosa, la piel y cualquier mucosa. Una complicación puede ser que tuvo tan de malas que le salió una mácula, una pápula en la córnea, le dañó el ojo. O de pronto tuvo alguna infección asociada, tuvo una neumonía, una cosa así, no tuvo tratamiento oportuno y se murió. Este es el desenlace. O curación, o cronicidad o secuela, de pronto complicación, o muerte. Esta gráfica intenta ejemplificar un poquito esto o presentarlo en términos gráficos. ¿Qué tenemos aquí? Al lado izquierdo tenemos todo lo que es periodo prepatogénico. Cuando les dije periodo prepatogénico, es un individuo sano, es decir, todavía no tiene el colesterol alto, o en el caso de la varicela, no ha tenido exposición al virus, es decir, ni siquiera el virus se está replicando en su cuerpo ni nada. Entonces es una persona sana. En esta etapa se llama etapa prepatogénica. Pero ¿qué tiene aquí? Unos factores de riesgo que puede controlar. Por ejemplo, esta es una persona de 20 años, un estudiante de medicina de 20 años, que come hamburguesas todos los días, perro caliente, pues porque la universidad no le da tiempo para más, y que no hace ejercicio porque está todo el tiempo estudiando. Entonces pasa 8 horas en la universidad sentado y llega a la casa y 8 horas leyendo. Entonces, ¿esta persona está enferma? No, no está enferma, pero tiene unos factores de riesgo importantes donde se puede hacer una prevención. Seguramente si sigue con este estilo de vida, a los 35 o 40 años va a tener ya una alteración posiblemente metabólica, donde encuentre colesterol alto, por ejemplo. Cuando cruza esta línea, es decir, por eso la línea de la enfermedad, esta línea aquí oblicua está simbolizando la historia de la enfermedad desde que inicia. Entonces dijimos que aquí hay un periodo prepatogénico, aquí no hay enfermedad, pero hay exposición a factores de riesgo. Cruza la línea Y, que es el umbral de la enfermedad, por decirlo así, es decir, a partir de acá sí está enfermo, pero como les dije en el caso de la varicela, no ha tenido síntomas claros para que se pueda hacer un diagnóstico. Este es el eje X, es decir, existe una enfermedad que puede ser detectada con exámenes, por ejemplo el colesterol alto. Una persona que tenga colesterol alto y nunca sufre de nada, no sufre de dolores de cabeza, no sufre de fatiga, no sufre de dolor en el pecho ni nada, posiblemente dure unos 10 años con el colesterol alto sin que nadie se lo haya detectado. Ustedes han escuchado, por ejemplo, también que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. La persona dura unos 20 años con la tensión alta, hasta que de pronto en un momento alguien le hace un examen o tiene un dolor de cabeza muy fuerte, y en ese momento es donde se diagnostica. Esa es la etapa clínica. Entonces, en el periodo patogénico, no prepatogénico, sino patogénico, existen dos grandes grupos. Una etapa subclínica,
¿Qué quiere decir subclínico? Clínico se refiere a la identificación por los sentidos del médico, escuchar, ver o palpar, de una enfermedad. Si yo examino a un paciente que solamente tiene colesterol alto, yo no le encuentro ninguna alteración. ¿Cómo lo voy a detectar? Con los exámenes. Ese es el término subclínico. No es evidente en términos clínicos, es decir, el médico no puede evaluar nada con sus sentidos, ni con visión, ni con auscultación, ni con palpación, pero los exámenes sí muestran un resultado alterado. Y la etapa clínica es, se hizo el diagnóstico y va a tener un desenlace. ¿Cuál puede ser el desenlace? Un tratamiento oportuno para que exista una detención de los síntomas. Cuando una persona tiene colesterol alto, ¿se cura? ¿Se cura el colesterol alto? Se controla, se regula para que no evolucione y no siga, digamos, produciendo las alteraciones. A eso se refiere la etapa clínica y un tipo de intervención específico. Entonces, aquí se resumen las 5 etapas: un periodo prepatogénico que se compone de esto y un periodo patogénico que se compone de esto. En el periodo prepatogénico es un estado sin enfermedad. Esto es importante porque se les va a pedir luego que describan las etapas de la historia natural de la enfermedad. Hay 2 tipos de términos: un término que es periodo y la etapa. La etapa subclínica, como les dije, es detectada únicamente con los paraclínicos. La etapa prodrómica es, existen unos síntomas inespecíficos. En el caso del ejemplo de la varicela, la persona dura 3 días con fiebre, o el niño dura 3 días con fiebre, pero no se sabe qué es, todavía no tiene erupciones, no tiene pues las lesiones, no se sabe qué es. Tiene unos síntomas, sabemos que tiene alguna enfermedad en curso, y en el momento en que pues se presentan las lesiones, ya se hace el diagnóstico. Esa es la etapa clínica. Y la etapa de desenlace, seguramente manejo con analgésicos, con antipiréticos, para que tengan pues una mejor tolerancia de los síntomas y del malestar, se cure o muera. Esos son los desenlaces. ¿Cuál es la diferencia entre la etapa subclínica y la etapa prodrómica? La etapa subclínica y la prodrómica. En la subclínica, digamos que la persona puede tener algún malestar general, algo en específico, pero no se sabe qué es. Entonces, por ejemplo, cuando las personas, esto lo van a ver ya en 5º semestre en adelante, cuando existe colesterol alto, algunos de los síntomas asociados puede ser dolor de cabeza, pero no se sabe qué es. ¿Qué se hace para detectar esto? Una pues, medición de colesterol total, etcétera, etcétera. Esta es la etapa subclínica. En la etapa prodrómica, digamos que los síntomas son más persistentes o son más generales, por ejemplo el malestar general, fatiga, un dolor en el pecho, no sé. ¿Siguen siendo síntomas inespecíficos? Y seguramente ya tienen unos resultados de paraclínicos. En la etapa clínica se hace el diagnóstico. Es importante señalar una cosa: a partir de las etapas subclínicas, en la etapa subclínica, digamos que es la alteración de los exámenes o de los paraclínicos, se puede hacer un diagnóstico temprano. Por ejemplo, en el caso del cáncer de cervix, ustedes saben, está asociado al virus del papiloma humano. Para esto se hace el tamizaje del PROS, bueno, de la citología. La citología detecta aquí, en la etapa subclínica, porque en el momento, por ejemplo, en que se detectara aquí, ya en este momento tiene el cáncer desarrollado o avanzado, en algún estadio avanzado. En la etapa subclínica se detecta la infección por el papiloma y el tratamiento aquí es más efectivo, es más curativo. ¿Listo? Entonces aquí en la presentación, las diapositivas, desarrollo un poquito lo que es cada periodo. En el periodo prepatogénico todavía no se ha presentado ningún cambio asociado a la enfermedad. Es donde les decía en el cuadrante izquierdo, pero se está bajo la influencia de algunos determinantes o factores asociados. En el caso de enfermedades infecciosas, la relación entre huésped, agente y ambiente.
Además, es fundamental para desarrollar hábitos de vida saludables, eliminar factores de riesgo. En el periodo patogénico existe pues la combinación de todos los factores para que se desarrolle la enfermedad. Inicia con sutiles cambios celulares, tisulares, hasta que se producen signos y síntomas. Se llama periodo de incubación en las enfermedades infecciosas. Entonces el ejemplo es el siguiente: la fiebre en las enfermedades infecciosas las produce la replicación del microorganismo, entonces ya sea viral o sea bacteriano. Uno sabe que tiene alguna infección, tiene alguna enfermedad, alguien que está causando la fiebre, y ese periodo se llama periodo de incubación, pero todavía no se sabe qué es. En el caso de enfermedades crónicas es un periodo de latencia. Un periodo de latencia para la hipertensión pueden ser 10 años, en donde tenía picos de tensión alta o tuvo todo el tiempo una tensión ahí en el límite, hasta que de pronto algo desencadena o llama la atención para hacer el diagnóstico. Y los cambios pueden ser detectados por exámenes paraclínicos. La etapa clínica, cuando se han desarrollado suficientes cambios anatómicos y funcionales que pueden ser identificados. El desenlace, como les dije, curación, cronicidad, que se vuelva crónica, incapacidad y muerte. ¿A qué está asociado esto desde el punto de vista social? Características del huésped, calidad de los servicios de salud, condiciones socioculturales, nivel económico y la historia natural de la enfermedad. ¿Para qué es importante conocer la historia natural? Como dijimos, para poder determinar qué tipo de prevención se va a hacer. Tenemos diferentes tipos de prevención. ¿A qué se refiere prevención? Si ya se identifican unos factores que están asociados a una enfermedad, lo que se hace es frenar esa cadena. Eso es lo que se hace en medicina. La definición de historia natural es cuál es el camino que toma cualquier enfermedad sin tratamiento. Pero en medicina no nos interesa tener enfermedades sin tratamiento, sino poder intervenir en un punto específico de la enfermedad. Es responsabilidad de un equipo de salud, y lo que se intenta es poner una barrera para que no se desarrolle la enfermedad inicialmente. A partir de donde se haga la intervención, se diferencian en tipos de prevención. Tenemos prevención primaria. Si yo les digo que la prevención primaria se hace acá, ¿qué intención tiene la prevención primaria? Algo de esto ya lo he dicho. ¿Qué intención tiene la prevención primaria? Señora. No, porque hasta ahora aquí no tiene enfermedad. Aquí no tiene enfermedad y aquí se hace la prevención primaria. Que no le vaya a dar la enfermedad, ¿cómo? ¿Con qué tipo de intervenciones? Preventivas, por ejemplo. ¿Qué dije que había en este estado? O sea, está el individuo, digamos. Exacto. Entonces, lo que se hace en la prevención primaria es fomentar promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Promoción de la salud como eliminando factores de riesgo, por ejemplo sedentarismo, hábitos alimenticios, hábitos de higiene, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace en la prevención? Bueno, entonces lo que les decía, actúa en el periodo prepatogénico, dirigida a eliminar los factores de riesgo, y se logra a través de promociones de promoción y prevención. ¿De qué tipo hay? Educación, economía, y tiene que estar relacionada con la economía y con la realidad sociocultural. Y la prevención primaria también hace énfasis, digamos, o se relaciona con una protección específica. Por ejemplo, inmunizaciones. Cuando se vacunan, ¿los niños ya están enfermos? No. Eso es para que se acuerden que vacunas son un tipo de prevención primaria. Programas nutricionales, eliminación de sustancias cancerígenas o alergénicas. La prevención secundaria, ¿en qué estado se hace? Como les dije, es el diagnóstico precoz o diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿En qué etapa se hace? En la etapa subclínica. ¿Qué intención tiene hacer el diagnóstico en la etapa subclínica o una detección en un estadio muy temprano de la enfermedad? En la etapa subclínica, ¿ya se está enfermo? ¿Ya las personas están enfermas? ¿Seguros?
¿Todos están seguros? En la etapa subclínica ya se está enfermo. ¿Tiene síntomas claros o una enfermedad ya diagnosticada? No. Por ejemplo, el ejemplo que les decía, tiene infección por el virus del papiloma y lo que se hace es tamizaje. ¿Cómo se hace una detección precoz? Con tamizaje. ¿Tamizaje entienden lo que quiere decir? El tamizaje son actividades de detección temprana de la enfermedad en la población, es decir, de una forma masiva. Entonces, un ejemplo es la citología, otro ejemplo, bueno, no tengo ninguno otro ahorita en mente. Por ejemplo, a los hombres les hacen el tacto rectal para detectar alteraciones de la próstata. Esto es con la intención de detectar en estadios tempranos el cáncer. Otro screening es, por ejemplo, mamografías para detectar cáncer de seno. Una cosa importante es que el tamizaje depende de los recursos y de la organización y calidad de los servicios de salud. ¿Qué intención tiene la prevención secundaria? Aquí lo dice y es muy importante: reducir las consecuencias de la enfermedad. Si se diagnostica y se trata en un estado más temprano, ¿qué beneficios puede tener en cuanto a la enfermedad? Entonces, por ejemplo, un screening también metabólico es en los adultos mayores de 45 años, se hace detección o se solicitan niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque es más frecuente que los adultos mayores de 45 a esa edad desarrollen diabetes. Un screening o un tamizaje para diabetes es realizar este test. ¿Qué intención tiene realizar el diagnóstico en estadios precoces? ¿Cómo se reduciría la consecuencia? Porque hay un tratamiento más, el tratamiento tiene mayor impacto. ¿Listo? Ya sea con cambios de estilos de vida o ya sea farmacológico. La prevención terciaria, ¿en qué etapa se hace? En la etapa clínica. Si ya tiene la enfermedad, por ejemplo, ya tuvo el infarto de miocardio, la prevención terciaria se hace cuando ya tiene la enfermedad, ya tiene el infarto. ¿Cuál sería el objetivo de esta prevención? Que no se vuelva a repetir. Uno, que no se vuelva a repetir. ¿Qué otra cosa podría buscarse cuando ya se tuvo la enfermedad, señor? Como por ejemplo, bueno, por ejemplo, evitar complicaciones, o incluso desde del tipo funcional. O sea, una persona que ya tuvo un infarto, si es un trabajador, pues queda con unas restricciones. Entonces la idea es evitar que se vuelva una incapacidad. La prevención terciaria se hace en la etapa clínica, es decir, cuando ya la persona tiene la enfermedad y busca reducir complicaciones. Por ejemplo, una historia natural de la enfermedad: una persona, un niño del campo que está expuesto a cuáles son los factores de riesgo, vivir en una zona de guerrilla o una zona roja. ¿Qué detonó la enfermedad? Una mina antipersona. ¿Cuál fue el desenlace de la enfermedad del niño? Amputación de una pierna. Ya tiene una enfermedad o ya tiene una condición que altera su estado de salud. ¿Cuál puede ser la intervención de prevención terciaria para este niño? Ya tiene la amputación de la pierna. ¿Cuál es la prevención terciaria? ¿Y cómo se hace de pronto? Terapias psicológicas, o sea, para que al nuevo adaptamiento de su nueva adaptarse. Una cosa, bueno, es adaptarse, pero la idea también es, por ejemplo, facilitarle una prótesis para que el niño vuelva a caminar. No que se quede limitado a una silla de ruedas. A eso también se relaciona. Entonces, la rehabilitación es fundamental en la prevención terciaria porque evita complicaciones. Otro ejemplo es una persona que tuvo un accidente cerebrovascular. No sé si tienen algún conocido que quedó en coma o que quedó en cama. ¿Cuál es la prevención terciaria para esta persona? Está en cama 24 horas. ¿Señora? No, es que cuando una persona está mucho tiempo no les salir llagas en la piel, entonces ¿Cuál sería la prevención terciaria para esto? que hay un medicamento que no me
No medicamento, pero la intervención es movimiento, evitar que dure tanto tiempo en la misma posición, rotarlo. La prevención terciaria evita que se le hagan las escaras. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque la escara más adelante, pongamos que nadie le mejore esto, se infecta, resulta que tienen que amputarle nuevamente otra pierna o lo que sea, o es tan complicada la infección que se muere. Entonces la prevención terciaria lo que busca es reducir esta complicación y reducir el impacto de la enfermedad, tanto para la persona como para la familia. Para esto es preciso contar con facilidades adecuadas en el sistema de salud y generar en la comunidad. Entonces, por ejemplo, si estamos diciendo que el niño que tiene la amputación vamos a facilitarle o vamos a hacer una prevención terciaria para que él tenga acceso a un colegio o a una universidad o lo que sea, lo que tendríamos que buscar es adaptar facilidades para que el niño pueda acceder, ya si sea en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Aquí encuentran las referencias. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes debían leer unos artículos y organizarse en grupos. Ahora nos vamos a organizar en grupos y vamos a desarrollar la guía número 3. Todos ya tienen claros los grupos y qué artículo leyeron. ¿Sí? Listo, se organizan, por favor. Mientras descansamos 5 minutos se van organizando. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la prevención o a las etapas de la historia natural? Señor. Sí, creo que la profesora Ángela les envió un correo. Sí. No dijo nada de grupos. Entonces, de acuerdo al artículo que revisaron, pues se organizan por grupos. Si 10 personas lo leyeron, se dividen en 5 y 5. ¿Quiénes leyeron, por ejemplo, el artículo, el del VIH? ¿Leyeron el de obesidad? ¿Cuántas personas? Si quieren, organícense en un grupo. Yo miro si son más de 5, queda muy grande y lo dividimos. ¿Quién leyó el artículo de aspectos asociados a enfermedad mental en Colombia? Ustedes trabajan, aquí hay otras personas, trabajan en 2 grupos, ustedes y ustedes. ¿Viste? ¿Quién leyó el artículo de la historia natural del VIH en adultos en África? ¿Y quién leyó diseño y métodos de estudio de la historia natural de la neoplasia del cuello uterino? Entonces trabajamos con los 2 artículos, se organizan ya y empezamos a desarrollar las actividades de la guía. ¿Tienen los puntos de la guía? Ayer no servía la plataforma. Pero los artículos nos alcanzaron a tomar la referencia, sí. Ya les pongo la guía. Esta es la guía de lo que deben desarrollar de cada artículo y tenemos 20 minutos para desarrollarlo. Es un trabajo para entregar. Un momentico de silencio, por favor. De acuerdo a la evaluación que ustedes nos hicieron de la evaluación de la 4ª semana, que nos entregó su compañera Carolina y el compañero representante, una de las recomendaciones que ustedes hacían era que los ejercicios, o bueno, que nos entregaron, de acuerdo a las personas que participaron, era que los ejercicios que hacíamos en clase tuvieran retroalimentación. No sé si les parece útil, porque estos son los elementos que van a desarrollar en el momento de la evaluación final. Este ejercicio va a ser para entregar, entonces en una hoja por grupo empiezan a desarrollar cada punto y al final hacemos una socialización y yo les voy corrigiendo los elementos. ¿Tienen alguna observación adicional del desarrollo de la clase o de las actividades para mejorar? Esto no tiene nota. Es para, exacto, desarrollo. Nos entregan
10:35 terminamos el ejercicio. Listo, vamos a terminar. Bueno, para el artículo de obesidad, por favor, uno de los grupos me dice qué momento identificaron como el momento prepatogénico. ¿Cuántos grupos de obesidad hay? Listo, ustedes dicen el momento prepatogénico y cada uno dice factores asociados, uno de los factores si los identificaron. ¿Listo? Primera pregunta, solo el momento. ¿Qué momento identificaron? Momento previo a la enfermedad de una población de niños en Guatemala. Y los factores de riesgo son sedentarismo y dieta no balanceada. Pero en el momento prepatogénico, listo, sedentarismo y dieta no balanceada. Pero no, o sea, como una rutina normal, por ejemplo, o sea, pero que aún no se ha presentado ya en la enfermedad, o sea, no se ve como No entendí, ¿perdón? lo tenemos como uno de los factores asociados, sí. Aunque pues en ese momento no hay ningún tipo de determinación de la enfermedad. Listo. Entonces pues es de lo que va a influenciar más adelante para el momento de la tesis. Listo. ¿Alguien opina algo diferente? Tenemos otros. Dicen el momento prepatogénico, identificaron como exposición a factores de riesgo como sedentarismo y dieta no balanceada. ¿Sí? Predisposición genética para conservar y almacenar energía. Listo. También el nivel socioeconómico. Listo. En países desarrollados es clase social baja y en países de desarrollo es clase social alta. Listo. ¿Todos de acuerdo? Se identificaron creo que 6 factores de riesgo en el periodo prepatogénico. Entonces, este grupo dice sedentarismo, dieta no balanceada, adicional predisposición genética, estrato socioeconómico, ¿y cuál fue el otro? Estrato socioeconómico, predisposición genética y clase social. Señora, alteraciones metabólicas, que es la predisposición genética. ¿Listo? Con el artículo de enfermedad mental, ¿cuál fue el periodo prepatogénico que identificaron y los factores asociados? El grupo de... ¿Ustedes trabajaron en enfermedad mental? ¿Sí? Listo, espérame un segundito. Periodo prepatogénico, factores asociados que identificaron. Debido a la violencia, algún estrato socioeconómico que puede llegar a algún vicio que también, o sea, quiero decir, digamos, drogas. ¿Que ya esté consumiendo? No. Exacto. O puede ser por eso, o puede también el artículo decía que las personas con mayor ingreso socioeconómico también sería mayor predisposición a... Listo, entonces ingresos económicos, estrato, pobreza, ¿listo? ¿Este grupo qué dice? ¿Algún factor de riesgo del periodo prepatogénico? Factores de dependencia o desastres naturales que hayan ocurrido. Bueno, asocian como eventos fuertes, como desastres naturales, ¿listo? El ambiente en que esté viviendo. ¿El grupo de atrás tenía algo diferente? ¿En el periodo prepatogénico ya estaría consumiendo? Señor. Cuando están expuestos, la influencia que tiene el ambiente, el medio. Pero el consumo estaría más asociado en un periodo subclínico, es decir, tiene un comportamiento alterado, es decir, está consumiendo o tiene, no sé, ansiedad, algunos síntomas inespecíficos. Todavía el consumo no se asocia a una enfermedad como tal, pero tiene un comportamiento alterado. Sería un estadio subclínico. ¿De acuerdo? Más bien expuestos a eso. Más bien, si tú quieres hablar del factor de riesgo de consumo, en el periodo prepatogénico puede ser, no sé, el grupo social donde consuman. Ese es el factor de riesgo para él. ¿De acuerdo? ¿Algún grupo, el grupo de la esquina, tiene algo diferente? ¿O algo para adicionar? Señor, ¿de obesidad? Listo, entonces empecemos con la segunda pregunta ustedes, segunda a la tercera. La tercera porque la segunda habla de enfermedades infecciosas, ¿listo? La tercera, ¿cuál sería, para el artículo de obesidad, el momento que identificaron
como periodo subclínico. ¿Qué factores están aquí o qué describen en el artículo? Que esté... disculpa, el índice de masa corporal hablaría de qué. Claro, y de eso está indicando que hay una alteración en el peso respecto a la talla, es decir, se puede empezar a detectar que el peso está cambiando y no está en relación a su talla. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? ¿Y entiendes por qué está en el periodo subclínico? ¿Es claro para ustedes por qué está en el periodo subclínico? ¿Listo? ¿Qué otra cosa tienen? Por ahora no más. ¿Algún grupo de obesidad identificó otro factor? ¿Ustedes ya participaron? En la etapa de latencia. Sí. Pues teóricamente habrá problemas respiratorios asociados, ¿no? Pero de lo del artículo describen qué identifican. En el aparato respiratorio, porque el sistema, porque como en la persona sedentaria hay acumulación de dióxido de carbono. Pues con sobrepeso. Este es muy importante. Los compañeros hablan de presencia o más frecuencia de infecciones respiratorias. ¿De acuerdo? Está en el periodo subclínico porque en este periodo tiene un poco de síntomas inespecíficos, tiene más frecuencia de infecciones, hay algo que no está bien en su organismo, pero no hay un diagnóstico como tal. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo diferente para esta etapa? Ingesta hipercalórica, o sea, ya está haciendo algo mal. ¿Listo? Muy bien. Para el de enfermedad mental, el periodo de latencia que identificaron. ¿Algún grupo? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en el caso de un individuo presenta violencia, o sea, intrafamiliar o cambios de comportamiento, que ya tiene un cambio de comportamiento, ¿de acuerdo? Cuando... Espérame, dejamos de participar. Listo, perfecto. ¿Señora? Yo fui rey del bambú. Listo, perfecto. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Este grupo que trabajó enfermedad mental? ¿Sí? ¿Enfermedad mental? Sí. Algo, son el mismo grupo. ¿Listo? Señora. Desenlace. Tenía mi falta de colores. Era así como un... ¿Te acuerdas de mí? Yo veía como por el lado del éxito para mí como que era una hora. No, hay muchos éxitos de todo eso. Va a tener una rueda grande. Ahí silencio. Un momentico de silencio, que no escucho a la compañera. ¿Y te estás en la red? Listo, muy bien. Y el último, ¿qué grupo no ha participado? Este grupo, o ustedes ya participaron, ustedes ya. El último, el grupo de allá, la última pregunta. ¿Qué momento identificaron como expresión clínica? Sí. ¿Hablando de qué artículo? ¿De obesidad? Todo eso asociado a la obesidad, lo describen como asociado a la obesidad. En el momento en que hay diagnóstico, todo eso está asociado a obesidad. ¿Alguien algo diferente? Del artículo de enfermedad mental, el último, expresión clínica. Depresión, ansiedad, ya el diagnóstico como tal, bipolaridad. ¿Listo? Listo. Muchas gracias y les recomiendo traer avances de la rúbrica para la siguiente clase y los vamos mirando. Gracias.